Hola a todos, mi nombre es Fabricio Soler. Soy ilustrador de toda la vida y tarotista ya hace algunos años. Y estoy aquí para hablarles de una creación propia. Así que les doy muchísimas gracias a todo Universo Ignis, a todos los chicos y a Marce por insistirme en hablar de mi propio mazo. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para de repente aclarar algunas cuestiones que fueron surgiendo desde el lanzamiento del mazo, incluso hasta hoy, ya un año y medio después, que suelen quedar dudas en el primer acercamiento con la baraja. La creación del mazo nace de tres ejes. La petición de mis seguidores que querían un rider a toda costa. Mi rechazo a hacer otro rider que vaya a parar al montón de riders que ya hay. Y el miedo, sobre todo, a replicar la obra de Pamela Colman Smith, que para mí es el tarot más influyente de la historia de la cartomancia, básicamente. Lo que termina de desarticular esta tensión interna es básicamente el compartir cosas que yo iba vivenciando acompañada de dibujos del Tarot Rider. Entonces yo compartía reflexiones, vivencias, frases que me iban resonando junto con estos arcanos y ahí es donde me doy cuenta que puedo aportar algo totalmente distinto. Generalmente el Tarot Rider se replica tal cual, o se le cambian los colores o se hace una escena anterior o posterior o desde otro ángulo, pero más o menos sigue conservando lo mismo. Por otro lado, si se rompe un poco la estructura del Rider, generalmente apuntan solo a los arcanos mayores. Así que esos dos ejes me ayudaron a terminar de darle forma. Voy a apuntar a algo que no tenga estructuras, un oráculo, y voy a apuntar también al sector olvidado del Tarot Rider. Se suele decir que es más fácil por tener imágenes personificadas en los arcanos menores. Sin embargo, la realidad es que me he encontrado muchísimas personas que le cuesta estos arcanos. Entonces, ¿hasta qué punto es más fácil el Tarot Rider si cuestan? Claramente hay algo ahí que podía sacar algo bueno y algo que me distinga del resto. Desde mi punto de vista, los arcanos menores son muy importantes porque son el grueso de la baraja y porque muestran con eso sutil muchísimos matices. Así que esto es el principio de cómo fue creado. Vamos a adentrarnos en cómo fue todo el proceso de creación. Si bien no hace falta conocimientos de tarot previos para utilizar el mazo, se puede utilizar como cualquier otro oráculo, tiene un lado B que es incómodo, que es cuando entendés a qué carta refiere, automáticamente todos buscan que se amolde a la estructura del tarot y como venía diciendo recién, es un oráculo, no tiene una estructura. Entonces, al recibir 55 cartas que están basadas en los arcanos menores, nuestro cerebro hace cortocircuito y automáticamente decimos, ¿por qué no son 56? Está fallado, está mal. Hemos recibido muchas quejas de esa índole. Pero no es que está mal, o sea, fue un recurso creativo, si se quiere, fue deliberado, fue puntualmente hecho así. Y que la intención es que haga foco en la carta, que haga foco en la imagen, que no sea un cliché de ya sabes lo que vas a ver, porque si ya sabes que vas a ver, no estás mirando, no estás prestando atención a la interpretación. Y estas cartas te obligan en algún punto a reestudiarlas, a reconectar con esos arcanos. Y en algún punto dejar de leer de memoria. Entonces nos encontramos con un mazo que no fue planeado, no fue calculado ni un punto, básicamente. No hay correspondencias, no es que va a estar todo lineal, carta por carta, de repente capaz encontrás dos cartas que hacen referencia al 5 de copas, dos cartas que hacen referencia a las de bastos. Y esto es porque tomé lo que me servía de cada una de las cartas, tomé actitudes, tomé personajes y fui armando diferentes secuencias acompañadas de frases que me iban surgiendo y que
nunca fue la intención que cierren el número idéntico a los arcanos menores, ni que tenga una estructura puntual, ni nada por el estilo. Se fue dando de hacer lecturas, se fue dando de conectar con ciertas frases y, y poder interpretar eso que yo estaba vivenciando a través de estas actitudes y estos escenarios que muestran los arcanos menores del tarot. Y que esté hecho con partes de los arcanos menores, no precisamente los van a explicar, no busca enseñar arcanos menores. Están ahí presentes, pero como un territorio que recorro desde lo interpretativo y desde contextos distintos que fui vivenciando. Obviamente hay una parte que probablemente se explique ahí, pero no es el completo. Elegí secuencias, escenas, elementos, actitudes, personajes. Fui rompiendo, pero no por romper porque me tenía ganas de romper, sino para volver a armar otra cosa distinta. Como quien agarra los ladrillitos del Lego que pertenecían a un avión, bueno, hizo una motito. Algo distinto. Quería decir algo que me representara más a mí de repente y dejar de caer en la mirada dogmática y repetitiva que tenemos muchas veces al momento de interpretar. ¿Cuántas veces pasa de que sale alguna carta random y automáticamente decimos los mismos latiguillos siempre? La idea del oráculo es básicamente desarmar todo eso, reordenar y abrir nuevas capas de significado. Por otro lado, la imagen y la frase van a dialogar, pero no precisamente se van a explicar. Generalmente en los oráculos sacamos una carta y esa carta ya de por sí tiene la respuesta. Pero acá no tanto. Acá puede que la frase diga algo y la imagen quizás sea otra cosa, quizás se contradigan, se tensionen, capaz resuenen, pero no cumplan ese rol general que tienen los oráculos de que ya dan una respuesta definida. Quizás haya que construirla. Quizás la frase sea una pista, la imagen sea otra y el contexto del consultante sea otra. Entre esos tres actores, ver cómo podemos interpretar y llenar esos vacíos o ver cómo funcionan esas tensiones. Y de ahí entender que no hay una respuesta correcta. Entre el lector y el consultante van a terminar completando el sentido. A medida que iba terminando el mazo, iba dibujando, iba recopilando frases y demás, me di cuenta que tenía una estructura o tenían tipos de cartas que no eran parejos, porque no es que cada tipo de carta tiene un número exacto, es por eso que tiene una estructura bastante imperfecta, pero sí podemos diferenciar 5 tipos. Estos 5 tipos son las cartas de la corte, por un lado, las cartas que no tienen personas, por otro lado, las cartas combinadas, que son las que dan el pie, digamos, el puntapié inicial en este oráculo, que son las que generan la idea, cartas que están levemente modificadas, y las cartas que hacen un zoom, como un acercamiento a una parte de la escena, como que recorta la escena. Cada tipo de carta nos puede dar una forma distinta de percepción y es lo que propongo para ver el mazo distinto. El primer grupo que voy a hablar es el de los arcanos de la corte. No va a distar mucho de la función que ya de por sí tienen en el mazo del Tarot Rider, pero creo que nos puede dar la visión de que representan personas, roles, actitudes, ¿sí? No, la verdad que no cambia mucho si es un paje o una reina o lo que fuera acá, porque acá lo que importa es cómo te interpela esa persona, ese personaje, cómo te interpela la frase y a qué parte de vos le está hablando. Por otro lado, también no están las 16 figuras, sino que falta una, y esa que falta la vamos a ver al finalizar el recuento de tipos de cartas, porque también lo que no está puede hablar, puede decir algo. Y es lo que me lleva al próximo grupo de cartas. El segundo grupo son las cartas que no tienen personas. Como decíamos, las ausencias también pueden decir algo. Y acá la ausencia es de personas.
es de figuras humanas. No hay un personaje del cual nos podamos agarrar, del cual nos podamos identificar con su lenguaje corporal o con sus gestos. De repente lo que va a cobrar importancia acá son los objetos, el terreno, el clima que se crea, la frase. Lo que va a tomar relevancia es lo que el observador, en lo que el observador haga foco. Quizás quien esté ahí sea quien consulta. Entonces ahí cabe preguntarse a qué le estás dando relevancia en toda esta imagen. ¿Qué pasa cuando no hay nadie del cual identificarnos? ¿Qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa en esta escena vacía y que vos tenés que protagonizar? No hay nadie porque la estás protagonizando vos o no hay nadie porque incluso ya te fuiste, que puede ser otra de las opciones. ¿Qué es lo que te imaginas con estos vacíos? Vuelvo a repetir, siempre la idea es encontrarle nuevas capas de interpretación a las cartas. El tercer grupo es quizás mi favorito porque es el que da el puntapié al proyecto del Oráculo Rider, pero también puede que sea el más complejo. Las cartas combinadas claramente van a mezclar arcanos menores y eventualmente aparecerá algún que otro arcano mayor. Y son complejas sobre todo si no tenemos ya una base sólida del Tarot Rider. Entonces, si todavía estás aprendiendo, quizás te conviene utilizarlo como un oráculo normal. En el caso de que ya tengas esta base sólida, lo que te propongo es que identifiques qué tipo de figuras son las que aparecen y a qué arcanos corresponden, y de esa forma activar nuevas capas de sentido, ya que esas cartas que aparecen van a tener su significado individual y conocerlos van a ayudar a interpretar un poco mejor qué es lo que está sucediendo en la escena, incluso acompañadas de la frase. Adentrémonos un poquito en esta carta que propone el oráculo, en el escenario que propone el oráculo. Vamos a encontrar referencias al 5 de espadas, al 5 de copas y a la torre. Si observamos bien, van a haber ciertas diferencias en las cartas originales y lo que intenta representar esta escena. Por un lado, está el escenario del 5 de espadas, pero no se ven las 5 espadas, solamente se ven 3, y eso capaz sea una referencia. Por otro lado, aparece el personaje del 5 de copas, pero no tiene copas alrededor, mira hacia el frente, al parecer está como frío, el clima es bastante hostil. Y al fondo aparece la torre, pero todavía está intacta, aún no le ha caído ningún rayo ni está en llamas. A esto se le suma la frase: las palabras tienen el poder de crear y de destruir. Sin embargo, aún todavía no se ha destruido nada, aún no ha creado nada. Estábamos ahí. Es como el instante previo a que suceda todo. Y la persona protagonista de esta carta está con el poder de utilizar su palabra, de utilizar sus pensamientos para cualquiera de las dos opciones. ¿Va a lastimar a esa persona? ¿Va a derrumbar la torre? No lo sabemos, pero entendemos que su intención quizás lastime porque tiene 3 espadas cargando. Entonces quizás le pregunta al consultante: ¿qué palabra vas a decir? ¿Vas a elegir construir? ¿Vas a elegir destruir con tu voz, con tu idea, con tu gesto? Quizás no muestra tanto un destino, quizás no muestra tanto una respuesta, pero sí una reflexión para la persona que la ve. El cuarto grupo que vamos a ver son las cartas levemente modificadas, y son aquellas que van a conservar bastante del Tarot Rider, pero van a tener leves modificaciones. Capaz el escenario no está, o capaz hay menos objetos, una ventana abierta de repente. Entonces eso nos va a ayudar a trabajar sobre lo sutil, sobre el detalle, y empezar a mirar si da lo mismo. Por ejemplo, que haya 8 oros o que haya 2. ¿Es lo mismo la frase aprende a cuidar los detalles cuando hay un sistema o una producción?
de varios oros que cuando solamente hay poco. Quizás la carta del oráculo propone que aprender a cuidar los detalles apunta a no importa la cantidad, importa la calidad de lo que se está haciendo. Entonces estas cartas te van a proponer, te van a preguntar, ¿estás seguro de que esta carta es lo que vos pensás? ¿Estás seguro de que esta carta del oráculo representa al significado tradicional que tenemos en el Tarot Rider? Las cartas con Zoom van a ser el último grupo que vamos a estar viendo. Y son recortes, son tomas cerradas de una escena, de un rostro, de una mano, de un objeto, y que van a pedirnos prestar atención ahí. En este caso, se recorta uno de los oros, básicamente, y se deja todo en caída, básicamente, hacia un costado. Precisamente al oro que va cayendo, digamos, o que está más abajo, en ese balance que está haciendo el 2 de oros, ¿no? Casualmente el barco que está atrás está por romper la cresta de la ola, está por atravesarla, y empezar un camino de descenso, ¿no? Venía cuesta arriba, cruza la cresta y empieza a bajar. Los escenarios empiezan a cambiar y todo se empieza a, tender hacia un lado. Y precisamente la frase es aprender a adaptarse cuando los escenarios cambian. Todo está cambiando. Todo tiende en tal dirección. Bueno, acompaña eso la imagen. Entonces en las cartas Zoom, lo importante es en lo que se está haciendo foco. Por último, la carta polémica. La carta del Rey de Oros, que aparece en una carta combinada. No tiene su espacio en el segmento de arcanos de la corte, y eso genera bastante tensión en quienes se acercan por primera vez al mazo muchas veces. Realmente está la carta, está en las cartas combinadas. Quizás no está en ese segmento, y eso capaz diga algo. Pero la realidad es que lo que podría llegar a decir del arcano del Rey de Oros, ya lo decía en esta carta. Y lo que podría llegar a decir del 9 de copas, ya estaba en esta carta. Entonces, ¿para qué hacer otra más si no tengo más para decir? Quizás también se encuentra en ese gesto como tensión, en eso que incomoda, porque rompe con esta idea de que tienen que estar todos los arcanos de la corte en el segmento de la corte. Quizás está acá, y hay que buscarlo ahí y no en otro lado. Y convivir un poco con eso, que los oráculos no pertenecen, no tienen una estructura. Y esta no es la excepción. Como decíamos, claramente se puede usar para cerrar una consulta. Ponerle el moño a la sesión, sacando una carta y haciendo una reflexión al respecto. Sin embargo, las diferentes cuestiones, interrogantes que se pueden disparar en la utilización de este oráculo, siento que está interesante como para abrir sesiones. Que la imagen y la frase te planteen quizás un conflicto o te muestren el conflicto que está atravesando la persona y de ahí se construya la sesión. De repente la tirada de tarot es un complemento o un desarrollo de este inicio que propone el oráculo. Básicamente comienza guiando hacia dónde direccionar la lectura. Sin embargo, no es este uso puntual el que quiero proponer, sino la idea de poder hacer lecturas con el oráculo. Porque a veces una carta del oráculo no es suficiente para darme la respuesta. ¿No les pasó alguna vez? ¿Que tienen ganas de seguir sacando? Bueno, de repente podemos sacar 3 y que los 3 sean fragmentos de una misma inquietud, que no haya posiciones fijas. Aunque sí, ¿por qué no? Pueden ser pasado, presente, futuro. No les digo que se hagan una lectura de Cruz Celta, pero está la opción, ¿por qué no? Y a partir de las imágenes, empezar a ver cómo se conectan, ver cómo se combinan los símbolos, cómo se combinan incluso las frases de las cartas, y en base a eso, dar una devolución.
Metámonos un poquito en estas tres cartas, a ver qué podemos sacar. Si miramos a simple vista, vemos a dos personas, básicamente. En una aparecen las dos en la misma carta, bastante abrazados, mucha pasión. Al parecer es el escenario del 2 de copas. Y en las otras dos cartas vemos personas individuales, ¿no? Son personajes de la corte. Vemos una reina de bastos y una sota de copas. Vemos la sota de copas que tiende a tener esta cuestión media infantil y a la reina de bastos que es tan independiente y firme, ¿no? De repente, si empezamos a observar esta conexión que tiene, esta pasión que tienen estos dos primeros personajes, también pueden aparecer en los dos siguientes. Ambos están mirando, tanto la reina de bastos a la sota como la sota a la reina de bastos. Ambos se están ofreciendo algo, ¿sí? La reina de bastos es ese girasol, él esa copa. De repente conectan, ¿sí? Pero lo que está generando tensión es la frase de cada una. La primera carta habla de la suerte de coincidir y la magia de conectar. Se lleva muy bien con la sota de copas. Escucha al niño que hay dentro de ti, él entiende instantes mágicos. Ahora, la carta de la reina de bastos genera tensión. Una persona no es independiente a menos que tenga el valor de luchar solo. Dos cartas que hablan de emociones, de conectar, de escucharse, de sensibilidad, y una persona como que impone ahí una independencia o autosuficiencia, ¿por qué no? Hay como una resistencia a lo que se propone con la reina de bastos. Preguntaría, ¿cómo podemos conectar profundamente sin perder esa independencia? ¿Cómo sostengo el deseo de compartir y al mismo tiempo de mantener mi fuerza, mi deseo individual? Y la sota de copas también como que propone quizás que todo no se resuelve desde el control. Y a veces lo simple, lo lindo, lo mágico, está en eso espontáneo, en dejarse llevar. Pero claro, la reina de bastos tiene miedo de perder esa independencia. Entonces ahí también surgen nuevos cuestionantes. ¿Qué valoras más en un vínculo? ¿La magia de conectar y pegar muy bien con los gustos de tu pareja o cómo funcionan en la pareja? ¿O tu propia independencia e individualidad? ¿Podemos tener un vínculo donde conectemos, donde nos ofrezcamos, pero al mismo tiempo no nos perdamos? ¿Qué parte tuya sabe de cosas mágicas? Lo que es mágico, aunque no lo puedas explicar o no lo quieras dejar salir. Entonces acá se abre mucho la dinámica entre cómo se van relacionando las frases y las imágenes que estamos viendo. No se explica todo entre sí. Vamos dándole el sentido nosotros. Pero a su vez también quizás podemos leer la frase utilizando algunos conectores. Quedaría, por ejemplo, propongo, la suerte de coincidir y la magia de conectar. Y aunque una persona no es independiente a menos que tenga el valor de luchar solo, también escucha al niño que hay dentro de ti, que él entiende de instantes mágicos. Y quizás también eso pueda resonar y pueda dar una respuesta. Insisto, son cuestiones para leer el oráculo o para utilizar el oráculo, mejor dicho, que propongo, saliendo de lo tradicional, de lo que es cerrar una consulta. En definitiva, este va a ser un mazo para que te relaciones con los arcanos menores de manera distinta, no de manera lineal con un manual al lado, sino todo lo contrario, que puedas desarmar los arcanos menores, que puedas buscar referencias, pero no certezas, y que de repente surjan más preguntas que respuestas. Por eso algunas frases quizás son más puntillosas o algunas parecen no coincidir del todo con el arcano. Entonces, vienen a proponer formas de mirar, formas de observar, nuevos enfoques, ¿sí?
Y si bien tener un conocimiento de tarot va a hacer que tengas una mejor experiencia, una experiencia más rica si se quiere, no hace falta tener conocimiento para usarlo. Podés barajar y utilizarlo de la manera que más te resuene. Por eso propongo que si tenés más ideas de cómo utilizar el mazo u otras formas, eh, me podés hablar, me mensajeás y sería para mí un honor recibir tu mensaje diciendo, mira, encontré otra forma de utilizarlo. Porque me gusta la idea de expandir y no de contraer y encerrarnos siempre en las mismas muletillas. En definitiva, es un mazo que creé rompiendo un sistema y que me gustaría que ustedes también puedan seguir creando conmigo. Para finalizar, si te gustó el Oráculo Rider, te comento que podés conseguirlo en mi página personal de ilustrador.com. Si estás en Argentina, vas a poder conseguir absolutamente todos mis mazos, tanto el de Marsella, que fue el primero, hasta el último, el Pixie Rider, que es un homenaje a Pamela Colman. Y en caso que no estés en Argentina, que estés fuera, lo puedes conseguir en Busca Libre, de la mano de las chicas de la Exotérica. Pones Oráculo Rider en Busca Libre y seguramente te aparezcan ellas. Así que si les interesó esta forma de observar, esta forma de leer, los invito a que me sigan también en @ilustrarot en Instagram. ¿Sí? Ahí generalmente comparto reflexiones y voy mostrando avances de los mazos que voy haciendo y demás. También doy clases de tarot. Hace poco arrancamos con las clases grupales, también doy clases individuales. Probablemente habrá nuevos cupos próximamente, así que si les gustó mi forma de ver el tarot, de encarar estos procesos creativos, estas formas más simbólicas, más visuales y reflexivas de abordar las cartas, pueden seguirme y próximamente estaré abriendo más cupos para enseñar. Así que les agradezco, gracias por escucharme, gracias por invitarme, chicos, a hablar de mi mazo y quiero agradecerles a todos los que han comprado el Oráculo Rider, me hacen muy feliz eligiendo el mazo, es para mí el mazo que más me identifica, así que puedan conectar con él me hace realmente muy feliz. Muchas, pero muchas, muchas gracias.